Pedro, un hombre de pasiones desbordadas y fe inquebrantable, escribe desde el corazón de la persecución a comunidades dispersas que eran vistas como extranjeros y exiliados en un mundo hostil. Sus palabras no son meras teorías teológicas, sino un manantial de vida brotando en el desierto de la aflicción. Él no les ofrece una vía de escape del sufrimiento, sino una vía a través del sufrimiento, un camino que lleva directamente a la presencia y la promesa de un Dios que es fiel. Escucha bien, porque esto es crucial para entender el mensaje que hoy desvelaremos juntos. Porque la verdad sobre la fe verdadera, la fe que realmente transforma tu existencia, no reside en la ausencia de tormentas, sino en la ancla que sostiene tu alma cuando las olas rugen con furia devastadora. Es fácil proclamar a Dios cuando el sol brilla y el camino es llano, pero ¿qué sucede cuando la noche se cierne, cuando el dolor te abraza y la incertidumbre te ahoga? Es en esos momentos donde la carta de Pedro, un apóstol que conoció la negación, el arrepentimiento y la restauración, irrumpe como un rayo de luz en la más profunda oscuridad de nuestra experiencia humana. Creer que tu fe es inquebrantable, una torre sólida que el tiempo y las tribulaciones no pueden derribar, es el peor error que puedes cometer, porque la verdad es que muchos viven con una confianza superficial, una que se desvanece como el humo ante el menor soplo de la adversidad. Yo también creía en una especie de invulnerabilidad espiritual, hasta que una visión, una revelación profunda sobre las palabras de un hombre llamado Pedro, me mostró la marea imparable de la gracia y la prueba. Esta es una visión que el 90% no entenderá sin escuchar hasta el final, una que transformará tu manera de ver la vida, el sufrimiento y la esperanza. La visión que tuve no fue de fuego y azufre, sino de un río de esperanza que fluía a través de los valles más oscuros, un río que lavaba las heridas y fortalecía los espíritus. Y vi a las multitudes, sí, multitudes de creyentes, aferrándose a esta esperanza viva, no como una opción, sino como su única y verdadera ancla en la tormenta. Es a esta esperanza, a esta verdad profunda que Pedro nos invita, a una esperanza que no avergüenza, porque está fundamentada en la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, un evento que lo cambia absolutamente todo. Imagina esto: has perdido tu camino en un bosque denso, la noche ha caído y el frío cala tus huesos. De repente, a lo lejos, una pequeña luz parpadea, prometiendo un refugio, un lugar de calor y seguridad. Esa luz, esa es la esperanza viva de la que Pedro nos habla en 1 Pedro 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, nos ha hecho renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Es la chispa divina que reaviva un alma cansada, la promesa de algo más allá de la vista. Esta esperanza no es una ilusión, no es un mero deseo, sino una expectativa cierta y segura, garantizada por el poder resucitador de Dios. Es la semilla que florece incluso en la tierra más árida, el eco de una promesa que resuena a través de los siglos. Pedro nos recuerda que esta esperanza está ligada a una herencia incorruptible, inmaculada e imperecedera, reservada en los cielos para nosotros. No es una herencia terrenal que se corrompe o se agota, sino una bendición eterna, guardada por el poder de Dios mismo. Pero ¿cómo se mantiene viva esta esperanza cuando el mundo a nuestro alrededor parece desmoronarse? Pedro lo explica: somos guardados por el poder de Dios, mediante la fe, para alcanzar esa salvación. La fe se convierte en el puente, la mano que nos sostiene firmes. Y aunque por un tiempo tengamos que sufrir diversas pruebas, estas pruebas son necesarias, tienen un propósito divino. Ellas son como el fuego que purifica el oro, revelando su verdadera pureza y valor. El sufrimiento, amados hermanos y hermanas, no es un castigo aleatorio, sino un crisol que refina nuestra fe, forjando en nosotros un carácter que solo puede ser moldeado bajo presión divina. Como el herrero golpea el metal candente una y otra vez para darle forma, así Dios permite que las pruebas nos moldeen. No es un Dios cruel, sino un pastor que guía a sus ovejas por valles de sombra, sabiendo que al final hay pastos verdes y aguas de reposo. Es aquí donde la fe, sometida a prueba, se revela mucho más preciosa que el oro perecedero.
Pedro nos insta a no sorprendernos por la prueba del fuego como si algo extraño nos aconteciera. No, más bien, debemos regocijarnos de ser participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria nos regocijemos con gran alegría. Esto es contracultural, ¿verdad? Regocijarse en el sufrimiento, pero es la verdad que transforma. Y aquí es donde todo cambia para ti, amigo, amiga, que hoy me escuchas. Si tu fe se ha sentido frágil, si tus esperanzas se han visto empañadas, Pedro te lanza un desafío y una promesa. Aferra tu alma a la esperanza viva. Reconoce que cada prueba es una oportunidad para que tu fe sea probada y encontrada más valiosa que el oro. No te rindas, no te desalientes. La luz de Cristo está en ti, una luz que ninguna oscuridad puede apagar. Ahora, pasemos a un llamado contundente que resuena a través de los siglos, el llamado a la santidad. Pedro nos confronta con una verdad innegable en 1 Pedro 1:16, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros, santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Esto no es una sugerencia, no es una opción para los superespirituales, es un mandato divino, un reflejo del carácter mismo de Dios en nosotros. Pedro nos dice que, aunque no hayamos visto a Jesús, le amamos, y aunque ahora no le vemos, creemos en Él y nos alegramos con gozo inefable y glorioso, un gozo que excede toda comprensión humana. Este gozo no depende de las circunstancias externas, sino de una convicción interna, de una conexión profunda con el pastor de nuestras almas. Es la luz que brilla desde dentro, incluso cuando el mundo exterior está sumergido en tinieblas y desesperación. Pero, ¿qué significa ser santo en un mundo que celebra la impureza, que idolatra lo efímero y lo moralmente ambiguo? Significa vivir apartados para Dios, con un propósito elevado. Es como el oro que ha sido separado de la escoria, purificado por el fuego para brillar con su propia esencia. Significa que nuestras vidas deben ser un testimonio andante, una luz que no solo ilumina, sino que también revela la oscuridad que nos rodea y que, en ocasiones, reside dentro de nosotros. Este llamado a la santidad exige una purificación constante, un despojarnos de las obras de la carne, de los deseos pecaminosos que batallan contra el alma. El fuego de la santidad quema las impurezas, revelando el diseño original de Dios para cada uno de nosotros. ¿Estás dispuesto a entrar en ese fuego purificador? ¿Estás listo para permitir que el Espíritu Santo te moldee y te limpie, haciendo de ti un vaso útil para el Maestro? Esto, mi amigo, es un llamado a la urgencia espiritual. Pedro nos insta a ceñir los lomos de nuestro entendimiento, a ser sobrios y a poner nuestra esperanza completamente en la gracia que se nos traerá en la revelación de Jesucristo. Esto significa un compromiso mental, una disciplina espiritual. No podemos permitir que nuestras mentes divaguen en pensamientos vanos o contaminados. Debemos ser vigilantes, custodiando nuestros corazones y mentes con la palabra de Dios, porque la batalla espiritual se libra primero en la arena de nuestro intelecto. Y para aquellos que dudan de su capacidad para ser santos, Pedro les recuerda el precio que se pagó por su redención, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. 1 Pedro 1:18, 19. La cruz, ese símbolo de dolor y sacrificio, se convierte en nuestro refugio y en el cimiento de nuestra nueva vida, purificada por un amor sin medida. La verdad que Pedro nos revela es que no somos nuestros. Hemos sido comprados por un precio, y este conocimiento debe llevarnos a vivir en un temor reverente, no un temor de castigo, sino un profundo respeto y asombro por la majestad de aquel que nos rescató. Si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. 1 Pedro 1:17. Este temor nos mantiene humildes y dependientes. La cruz es el punto de inflexión de la historia, el lugar donde el amor divino y la justicia perfecta se encontraron. Es el refugio seguro para todo pecador arrepentido,
la puerta abierta a la misericordia inagotable de Dios. Si hoy sientes el peso del pecado, si anhelas una limpieza profunda, mira a la cruz. Allí, la sangre de Cristo fue derramada, no para condenarte, sino para redimirte, para limpiarte y para hacerte santo, apartado para Él. Este es un temor que se traduce en obediencia, en una vida que busca agradar al Padre en todo momento. Y es en esta obediencia donde la verdadera libertad se encuentra, donde las cadenas del pecado se rompen y el espíritu puede elevarse. Es un temor que nos libera del temor a los hombres, del temor a lo que el mundo pueda decir o hacer, porque nuestro temor más grande y nuestro amor más grande están reservados para Dios. Es la luz que guía nuestros pasos en un mundo lleno de sombras. El pastor de nuestras almas conoce cada oveja de su rebaño. Él sabe tus luchas, tus anhelos de santidad y también tus caídas. Pero su amor es tan grande, su gracia tan profunda, que siempre hay un camino de regreso, una puerta abierta para el arrepentimiento sincero. No hay condenación para los que están en Cristo. Solo hay una invitación constante a la purificación, a caminar más cerca de Él y a reflejar su santidad en cada aspecto de nuestra vida. Ahora aquí viene una verdad que conecta a la Iglesia, a todos nosotros, de una manera asombrosa, la imagen de las piedras vivas. Pedro nos llama a desear la leche espiritual no adulterada, como niños recién nacidos, para que por ella crezcamos para salvación. 1 Pedro 2 y 2:6. Este es un llamado a la humildad, a reconocer nuestra necesidad constante de alimentarnos de la palabra de Dios, que es nuestro sustento espiritual. Sin ella, nuestra fe se debilita. Pero no nos quedamos en el estado de bebés espirituales. Pedro nos lleva más allá, a una poderosa revelación. Acercándoos a Él, piedra viva, reprobada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. 1 Pedro 2 y 4, 5, ep. ¡Qué imagen tan potente! No somos meros individuos, somos partes vitales de un todo. La metáfora de la casa espiritual nos enseña sobre comunidad, sobre la interdependencia. No estamos destinados a vivir nuestra fe en aislamiento. Necesitamos los unos de los otros para crecer, para fortalecernos, para sostenernos en tiempos de prueba. Las multitudes de creyentes se unen, no por fuerza o conveniencia, sino por la obra del Espíritu Santo, construyendo un templo vivo donde Dios habita y es adorado. Esto es el verdadero poder de la Iglesia. Somos como piedras vivas, individualmente preciosas para Dios, pero destinadas a ser unidas, a ser edificadas juntas para formar una casa espiritual. Imagina una catedral magnífica, construida con miles de piedras, cada una tallada con precisión, encajando perfectamente con las demás para sostener la estructura. Así somos nosotros, la Iglesia, el cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros es importante. Cada uno tiene su lugar, su función única en este gran diseño divino. Y no solo somos una casa espiritual, sino también un sacerdocio santo. Esto significa que tenemos acceso directo a Dios, no a través de intermediarios humanos, sino a través de Jesucristo, nuestro sumo sacerdote. Estamos llamados a ofrecer sacrificios espirituales que son agradables a Dios, alabanza, adoración, servicio, una vida de obediencia y la proclamación de su verdad. Cada acto de amor, cada palabra de fe, cada momento de adoración se convierte en un sacrificio aceptable. La piedra angular de esta casa espiritual es Jesucristo mismo. Pedro cita Isaías 28, 16. He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en ella no será avergonzado. 1 Pedro 2 y 6, 8. Para aquellos que creen, Cristo es la base firme, la roca inquebrantable sobre la cual todo se construye. Pero para los que no creen, Él es piedra de tropiezo y roca que hace caer. 1 Pedro 2 y 8, 8. La elección es clara y sus consecuencias eternas. Aquí hay un llamado al arrepentimiento, una confrontación directa. ¿Cuál es tu postura frente a Cristo?
¿Es Él la base sólida sobre la que construyes tu vida, tu esperanza, tu propósito? ¿O este es una figura que te resulta incómoda, un obstáculo para tus propios planes? Si no te has sometido a Él como tu Señor y Salvador, si no lo has aceptado como la piedra angular de tu existencia, entonces estás construyendo tu vida sobre arena movediza. Y las tormentas de la vida, sí que llegarán. Te encontrarán sin un refugio seguro. Cristo es la luz que ilumina el camino, pero solo si permitimos que esa luz entre en nuestras vidas. Si lo rechazamos, si cerramos las puertas de nuestro corazón, entonces nos condenamos a vivir en las sombras de nuestra propia elección. La misericordia de Dios es inmensa, pero también lo es su justicia. La puerta está abierta, el camino es claro, pero la decisión de cruzarlo, de recibir a Cristo como la piedra angular, es personal y urgente. Pedro nos recuerda nuestra identidad gloriosa. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. 1 Pedro 2:9 EP, qué palabras tan poderosas. No somos un accidente, no somos una minoría insignificante, somos el linaje escogido de Dios, su tesoro más preciado, llamados a ser una luz para las naciones. Somos una nación santa, un pueblo apartado y consagrado a Dios. Y nuestro propósito principal es anunciar, proclamar las virtudes, las excelencias, el carácter maravilloso de aquel que nos rescató de la oscuridad más profunda y nos trajo a su luz admirable. Esta es una responsabilidad tremenda, un privilegio sin igual. ¿Estás viviendo a la altura de esta identidad? ¿Estás realmente anunciando sus virtudes con tu vida y tus palabras? Ahora, en medio de este llamado glorioso, Pedro nos aterriza en la realidad de nuestra existencia terrenal. Nos recuerda que, aunque somos un linaje escogido, vivimos como extranjeros y peregrinos en este mundo. 1 Pedro 2:11. Esto significa que nuestra verdadera ciudadanía no es de este lugar. Nuestro hogar final está en los cielos, y esta perspectiva cambia radicalmente cómo debemos vivir aquí y ahora, en medio de las multitudes que nos observan. Vivir como extranjeros y peregrinos no significa que debemos aislarnos o ser indiferentes al mundo. Al contrario, Pedro nos exhorta a abstenernos de los deseos carnales que batallan contra el alma y a mantener una conducta ejemplar entre los no creyentes, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Al considerar vuestras buenas obras, 1 Pedro 2:11, 12, nuestras vidas son un sermón constante. Esto es crucial, nuestras acciones hablan más fuerte que nuestras palabras. Si proclamamos a un Dios de amor y justicia, pero nuestras vidas están marcadas por la hipocresía, la corrupción o la injusticia, entonces el mensaje se pierde. Pero si vivimos con integridad, con amor, con compasión, incluso cuando somos calumniados o maltratados, entonces nuestra luz brilla con tal intensidad que puede llevar a otros a glorificar a Dios. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. 1 Pedro 2:4 et. ¿Ves el poder de la rectitud? Nuestra buena conducta, nuestra obediencia, nuestra integridad, no solo es agradable a Dios, sino que también es una respuesta contundente a las críticas y calumnias del mundo. Es una forma de silenciar a los detractores, no con argumentos verbales, sino con la evidencia innegable de una vida transformada. Pedro profundiza en la conducta cívica, instándonos a sujetarnos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, o a los gobernantes como enviados por él, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. 1 Pedro 2:13, 14. Esto es obediencia a la autoridad, respeto por el orden establecido, siempre y cuando no contradiga la ley de Dios. Es un camino estrecho, sí, pero un camino de testimonio y de paz. Y aquí, el pastor de las ovejas nos guía por un camino de libertad. Una libertad que no es licencia para el pecado, sino una oportunidad para servir a Dios. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para encubrir la malicia,
sino como siervos de Dios. 1 Pedro 2:16. Nuestra libertad en Cristo no es para satisfacer nuestros propios deseos egoístas, sino para entregarnos por completo a la voluntad de aquel que nos libertó. Esta sección nos invita a una profunda reflexión. ¿Cómo te estás comportando en tu lugar de trabajo, en tu comunidad, con tus vecinos, con aquellos que tienen autoridad sobre ti? ¿Eres un reflejo de la luz de Cristo o tus acciones oscurecen su nombre? Este es un llamado urgente a alinear nuestra conducta con nuestra confesión de fe. No podemos esperar transformación externa si no hay coherencia interna. Ahora llegamos a una sección donde Pedro aborda el sufrimiento de una manera que pocos se atreven. En 1 Pedro 2:19-20 dice: porque esto merece aprobación, si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente. Pues qué gloria es, si pecando sois abofeteados, y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís, y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Aquí, el concepto de sufrimiento injusto toma una nueva dimensión. Pedro nos da una serie de exhortaciones prácticas. Honrad a todos. Amad a los hermanos. Temed a Dios. Honrad al Rey. 1 Pedro 2:17. Estos son principios fundamentales que deben guiar nuestra interacción con cada persona, desde el más humilde hasta el más poderoso. Son las puertas abiertas que revelan el corazón de Dios a un mundo que necesita desesperadamente ver amor, respeto y temor reverente. Es la paradoja gloriosa del Evangelio. La fortaleza se encuentra en la debilidad, la victoria en el sufrimiento, la vida en la muerte. La cruz de Cristo no es solo un refugio, es también un espejo, mostrándonos el camino de la negación de uno mismo por amor. Si Cristo, el pastor perfecto, soportó tal sufrimiento por sus ovejas, ¿no deberíamos nosotros estar dispuestos a seguir sus pasos, a llevar nuestra propia cruz? Esto es un eco directo de la vida de nuestro Señor. Pedro nos recuerda: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. 1 Pedro 2:21. Cristo sufrió por nosotros, y Él lo hizo sin pecado, sin una palabra de queja, sin devolver mal por mal. Su ejemplo es la luz que ilumina nuestro propio camino cuando enfrentamos la injusticia, cuando somos lastimados sin razón. Pedro enfatiza que Cristo llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. 1 Pedro 2:24. ¡Qué verdad más gloriosa! En la cruz, Cristo tomó nuestro dolor, nuestra enfermedad espiritual, nuestro pecado, para darnos sanidad y una nueva vida de justicia. Esto es la fuente de nuestra fuerza, la razón de nuestra esperanza en medio de cualquier aflicción. Pero la verdad no se detiene allí. Pedro extiende esta enseñanza sobre la sumisión y el sufrimiento a las relaciones cotidianas, particularmente dentro del matrimonio. A las esposas les insta a estar sujetas a sus propios maridos, incluso si algunos no creen en la palabra, para que sean ganados por la conducta de sus esposas. 1 Pedro 3:2. Esto es un testimonio de la luz de Cristo que debe brillar en cada hogar, en cada interacción. Y luego Pedro nos ofrece esa imagen conmovedora del pastor y sus ovejas. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. 1 Pedro 2:25. ¡Qué consuelo, qué restauración! Estábamos perdidos, vagando sin rumbo en la oscuridad. Pero por la gracia de Dios, hemos sido traídos de regreso al redil, bajo el cuidado amoroso de aquel que dio su vida por nosotros. Él es nuestro guía, nuestro protector, nuestra luz y nuestra vida. Esto no es un llamado a la debilidad, sino a una fortaleza tranquila, a un espíritu afable y apacible que es de gran estima delante de Dios. Es la verdadera belleza, no la exterior que se adorna con oro o vestidos lujosos, sino la interior, la del corazón. Y a los maridos les exhorta a vivir con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida.
para que sus oraciones no tengan estorbo. 1 Pedro 3 y 7. Observen cómo el pastor cuida no solo a las ovejas, sino también las relaciones dentro del rebaño. Las puertas abiertas de la gracia deben fluir libremente en el hogar, en el matrimonio, porque un hogar roto, un matrimonio conflictivo, puede cerrar las puertas de la comunicación con Dios. La relación conyugal es un reflejo del amor de Cristo por la Iglesia, un camino estrecho donde el amor y el respeto deben reinar supremos. El mundo nos dice que busquemos la venganza, que defendamos nuestros derechos con agresividad, pero el Evangelio nos llama a un camino diferente, a bendecir a aquellos que nos maldicen. Esto es poder divino en acción, una manifestación del Espíritu Santo que transforma los corazones y desarma a los adversarios. Es un acto de fe que demuestra la superioridad del amor de Dios sobre el odio humano. Esto es urgente y necesario en nuestro tiempo. Y a todos, sin excepción, Pedro nos insta a ser de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo 1 Pedro 3 y 8, 9, ¡Qué estándar tan elevado! Esto es un llamado radical al amor, a la gracia, a ser una luz que disipa las sombras del odio y la vengandad. Es vivir las bienaventuranzas de Jesús en su máxima expresión. Y luego en 1 Pedro 3 y 4, nos da una de las exhortaciones más importantes para todo creyente. Estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. No es una defensa con argumentos vacíos o con superioridad intelectual, sino con mansedumbre, con respeto, con la luz de la verdad brillando a través de un espíritu humilde. Estamos llamados a ser apologistas de nuestra fe, pero no de una manera arrogante o confrontacional. Debemos estar listos para testificar de la esperanza viva que reside en nosotros, esa esperanza que Pedro nos ha estado revelando a lo largo de toda la carta. ¿Estás preparado? ¿Conoces la razón de tu esperanza? Si no, te insto a sumergirte en la palabra, a meditar en estas verdades, para que esa luz pueda fluir libremente de tu ser. Porque es mejor padecer haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que padecer haciendo el mal. 1 Pedro 3 y 17. Cristo, el justo, sufrió por los injustos para llevarnos a Dios. Esta es la esencia del Evangelio. Su sufrimiento fue nuestro rescate, la puerta abierta a la reconciliación, y su resurrección, su ascenso a la diestra de Dios, es la garantía de nuestra propia victoria sobre el pecado y la muerte. La cruz es un refugio, pero también es un trampolín hacia la vida eterna. Ahora, mientras la sombra de la persecución y el sufrimiento se cernía sobre ellos, Pedro les recordó que debían armarse con el mismo pensamiento que Cristo, quien padeció en la carne, y así dejó de pecar. 1 Pedro 4 y 1 Esto no significa que Cristo pecó, sino que al entregar su carne al sufrimiento y a la muerte, cortó con la posibilidad del pecado, venciendo al cuerpo pecaminoso. Es un llamado a la disciplina, a la santificación completa de nuestro ser, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las pasiones de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. 1 Pedro 4 y 2 Qué clara es esta exhortación. Se acabó el tiempo de vivir para nuestros propios placeres egoístas, para las pasiones que nos arrastran a la oscuridad. Ahora, nuestra vida debe ser un faro, una luz que brilla con la voluntad de Dios, un testimonio vivo de su gracia transformadora. Y Pedro, con una voz que mezcla la enseñanza con la calidez pastoral, nos confronta con la realidad de cómo muchos vivieron antes de conocer a Cristo. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho la voluntad de los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. 1 Pedro 4 y 13. Es un recordatorio de dónde venimos, de la oscuridad de la que hemos sido rescatados por la luz de Cristo. Cuando el Espíritu Santo irrumpe en nuestros corazones con una revelación de esta magnitud, se enciende una urgencia espiritual. Aquellos que te rodeaban en tu antigua vida se extrañan de que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución
y os ultrajan. 1 Pedro 4:4 No te sorprendas, el mundo inmerso en su propia oscuridad no puede entender la luz que brilla en ti. Pero no te desanimes. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. 1 Pedro 4:5 Qué verdad más solemne. Viene un día de juicio. No vivas para la aprobación de los hombres, sino para la aprobación de Dios. Esto es un llamado al arrepentimiento urgente para aquellos que aún viven en el desenfreno. Las puertas de la misericordia están abiertas hoy, pero nadie sabe cuándo se cerrarán. En medio de todo esto, Pedro nos exhorta a ser sobrios y velad en oración. 1 Pedro 4:7 La oración es nuestra línea de vida, nuestra conexión directa con el Padre, nuestro refugio en la tormenta. Sin ella, nuestra fe se vuelve superficial, nuestra esperanza se debilita, y sobre todo, nos llama a tener ferviente amor los unos por los otros, porque el amor cubrirá multitud de pecados. 1 Pedro 4:8 El amor, esa fuerza invencible, es la mayor de todas las virtudes, la luz más brillante que podemos ofrecer al mundo. El amor no es un sentimiento pasajero, es una decisión, un compromiso, un reflejo del amor de Dios por nosotros. Es el fuego que calienta los corazones fríos, el bálsamo que sana las heridas. Debemos ser buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, usando nuestros dones para servirnos los unos a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. 1 Pedro 4:10 Cada uno de nosotros ha recibido un don, y debemos usarlo para glorificar a Dios, para edificar a la iglesia, para hacer luz en este mundo. Más bien, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. 1 Pedro 4:13 Aquí hay una verdad que libera. Nuestro sufrimiento, cuando es por causa de Cristo, nos une a Él, nos hace partícipes de su pasión y, en última instancia, de su gloria. La cruz, ese símbolo de dolor, se transforma en la puerta a una alegría inefable, a una comunión profunda con el Salvador. Y Pedro regresa a la idea del sufrimiento. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. 1 Pedro 4:12 ¡Qué reiteración tan poderosa! El sufrimiento no es un accidente para el creyente, es parte del camino, una herramienta en las manos del pastor para moldear a sus ovejas, para llevarlas a una mayor semejanza con Cristo. No es un castigo, sino una purificación, un camino estrecho hacia la gloria. Así que, los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador, haciendo el bien. 1 Pedro 4:19 Este es el abandono total, la rendición completa. Cuando el sufrimiento es inevitable, cuando las puertas parecen cerrarse por todas partes, encomendamos nuestras almas al Creador, confiando en su soberanía, en su amor incondicional, sabiendo que Él es fiel, incluso cuando nosotros flaqueamos. Finalmente, Pedro el anciano, el testigo de los padecimientos de Cristo y participante de la gloria que será revelada, exhorta a los ancianos a apacentar la grey de Dios que está a su cargo, cuidando de ella, no por fuerza sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. 1 Pedro 5:1-2 Es un llamado al liderazgo pastoral, a ser verdaderos pastores que guían a sus ovejas con amor y humildad, no como señores, sino como ejemplos. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, dice Pedro, bienaventurados sois, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. 1 Pedro 4:14 ¡Qué consuelo! Cuando el mundo te desprecia por tu fe, el Espíritu Santo te envuelve con su presencia, te llena de su paz y de su poder. Las multitudes pueden abuchear, pueden rechazar, pero la aprobación de Dios es lo único que verdaderamente importa. Y aquí viene el bálsamo para el alma cansada. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. 1 Pedro 5:6-7
Qué verdad tan consoladora. Podemos echar sobre Él toda nuestra ansiedad, cada preocupación, cada carga, porque Él nos ama. Él se preocupa por nosotros. El pastor cuida de sus ovejas. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona inmarcesible de gloria. 1 Pedro 5:4 et. Qué promesa gloriosa para aquellos que sirven fielmente. Una corona que no se marchita. Una recompensa eterna. Pero no solo a los ancianos. A los jóvenes, Pedro les dice que estén sujetos a los ancianos y a todos que se vistan de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. 1 Pedro 5:5 et. La humildad es la llave que abre las puertas de la gracia divina. Pero el camino no está exento de peligros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. 1 Pedro 5:8 et. Qué advertencia tan seria, qué urgencia espiritual. El enemigo es real y está activo. Debemos estar vigilantes, armados con la fe, resistiendo firmes al diablo, sabiendo que nuestros hermanos en todo el mundo experimentan los mismos sufrimientos. No estamos solos en esta batalla. Amados hermanos y hermanas, la carta de 1 Pedro no es solo un documento antiguo, es una luz resplandeciente para los desafíos de hoy. Es una verdad que transforma la fe superficial en una fe anclada, una esperanza vacilante en una esperanza viva, un sufrimiento sin sentido en un camino hacia la gloria. Es un llamado a la santidad, a la humildad, al amor fraternal y a la vigilancia constante. Las puertas de la gracia están abiertas, las semillas de la palabra esperan florecer en ti. El pastor de nuestras almas está llamando. ¿Estás escuchando su voz? ¿Estás dispuesto a caminar por el camino estrecho que Él ha trazado para ti, incluso si implica sufrimiento, sabiendo que al final te espera una corona inmarcesible de gloria? Esta es la urgencia, esta es la verdad. No hay tiempo para la tibieza espiritual, es tiempo de encender el fuego de tu fe. Y después de las pruebas, después de los valles de sombra, viene la promesa de restauración y fortaleza. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, habiendo padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. 1 Pedro 5:10. ¡Qué culminación tan poderosa! Dios mismo nos perfeccionará, nos afirmará, nos fortalecerá, nos establecerá. Él es nuestro alfa y nuestra omega, el inicio y el fin de nuestra fe. Escribe en los comentarios: yo quiero conocer más de la palabra. Si hoy sentiste un llamado, si esta luz tocó tu corazón y encendió en ti el deseo de una fe más profunda. ¿Qué parte de este mensaje de Pedro te conmovió más? ¿Te impulsó a la reflexión o al arrepentimiento? Déjalo abajo. Tu testimonio puede ser la luz que otro necesita. Suscríbete y únete a esta comunidad que busca a Dios cada día con pasión y convicción. Y si quieres profundizar más en estas verdades que transforman vidas, si anhelas más enseñanzas bíblicas que te fortalezcan en tu caminar con Cristo, entra al link de mi perfil o al comentario fijado. Allí descubrirás recursos que te guiarán en este viaje de fe, que te ayudarán a ser esa luz en un mundo en tinieblas. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén.